Bueno, entonces, seguimos con la diapositiva. Gracias. Sí, en esta diapositiva encontramos unas preguntas que, dado el tiempo, no vamos a poder responderlas ahorita. Pero piensen ustedes un momento. ¿Qué quiere Dios para su país, para su región, para su estado, ciudad o pueblo? ¿Cuál es el resultado final de lo que Dios quiere para esa nación? ¿Qué es pensar en la meta? Ya lo platicamos hace un ratito. Y si nosotros contestamos, ¿qué quiere Dios para su país, para su región, para su estado, para su distrito, para su ciudad, para su pueblo, para su colonia, para su comunidad? ¿Qué será lo que pensemos un momentito? ¿Qué será lo que Dios quiere para ello, para mi país? ¿Qué será lo que Dios quiere para el lugar, para la iglesia donde me reúno? ¿Qué será lo que Dios quiere para mi vida en medio de la colonia o del barrio donde yo vivo, en el edificio donde estoy? ¿O qué es lo que quiere el Señor para el lugar donde me desenvuelvo? Mi respuesta sería que todos lleguemos al conocimiento del Señor, que todos se arrepientan y tengan vida eterna. Entonces, yo creo que todos pensamos así. Creo que todos pensamos así. Bueno, que sí pensamos y sabemos como cristianos que eso es la meta de Dios, que todos lleguen al arrepentimiento. Ya lo hemos hablado el trimestre pasado y todo lo que viene de este. Entonces, si ya entendimos lo que Dios quiere para mi vida, si ya entendí lo que Dios quiere para mi país, para mi congregación, para el lugar donde me desenvuelvo, si ya lo sé, entonces, ¿cómo afecta esa respuesta mi labor como cristiana, como discípula, como sierva? ¿Cómo está afectando esta respuesta? Porque si yo no estoy haciendo nada, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo afecta la respuesta de arriba? Si Dios quiere todo eso para el mundo y yo no estoy reaccionando al deseo de Dios, sino que me estoy quedando solamente en satisfacer mis necesidades personales. Hablemos de salud, hablemos física, mental o espiritual. Emocional. Y no estamos accionándonos para obedecer a Dios. Y la otra pregunta es, ¿refleja lo que estoy haciendo ahora lo que yo creo que Dios quiere que haga en este lugar? Pongámonos a pensar un ratito, hermanos. ¿Refleja mi vida? ¿Refleja mi actuar? ¿Refleja mi hablar? ¿Lo que Dios quiere que yo haga en este lugar? Tal vez nos encuentre el Señor, como dice la palabra, resistiéndole al Espíritu Santo. Si usted está haciendo todo lo contrario que Dios quiere, entonces es tiempo de parar un momento en su vida, tiene que parar y ya no estar siendo, a veces nosotros queremos tapar nuestra desobediencia con muchas actividades, que solamente son eso, meras actividades huecas.
y venimos siendo, como dice la palabra, solamente un metal que retiñe, que resuena y nada más hace ruido. Entonces, queridos hermanos, refleja lo que yo estoy diciendo, lo que yo creo que quiere Dios para este lugar. Si su respuesta es estoy muy lejos del deseo de Dios, es tiempo de parar. Pare un momentito y piense. Piense, ¿realmente quiero ser discípulo de Dios? ¿Realmente quiero servir a Dios? ¿Quiero seguir a Dios? ¿Quiero ser fiel a Dios? ¿Quiero ser como Dios quiere que yo sea? ¿O quiero seguir mis propias metas? Piense eso un momento. Después de que hayamos pensado todas estas preguntas, hermanos, es tiempo de que pensemos si ese es nuestro deseo. ¿Cuál es su deseo? Ya vimos cuál es el deseo de Dios. Ahora, ¿cuál es mi deseo? ¿Será el deseo de nuestro Dios o es otro deseo? En la siguiente diapositiva vamos a ver de qué se trata la fundación de Iglesia por Saturación. La fundación de Iglesias por Saturación es completar la gran comisión. ¿Cómo? A través de la plantación de iglesias, de tal manera que cada hombre, cada mujer, cada niño tengan todos la oportunidad de aceptar o de rechazar el evangelio de salvación. Por medio del testimonio de una iglesia local, estamos hablando de su propio testimonio, querido hermano. Esa es la fundación de iglesias la fundación de iglesias por saturación, la plantación de iglesias. La idea es que los plantadores de iglesia, tal vez ustedes empiecen como plantador de iglesia, pero se van a quedar en esa ciudad mientras su labor de ustedes va a empezar a correr hasta que llegue el evangelio a pueblos y comunidades y etnias que nunca se imaginó usted. Un punto bien clave de la plantación de iglesias por saturación o plantación de iglesias, hermanitos, es no parar. A veces pensamos que la evangelización es lo siguiente, ok, es una actividad más de la iglesia. Nos toca este trimestre, vamos a evangelizar. O este año nos toca de tal a tal empezar esta actividad evangelística. No, hermanos, no vamos a llegar a la meta así. La idea, la enseñanza que el Señor nos dio es la siguiente. Hablar, dar a conocer el evangelio, ser testigo, siempre, no parar. Usted se va a reproducir en otra persona, esa persona se va a reproducir en otra persona y así va usted a ser parte de esa preciosa regalo que nos dio el Señor. La salvación ya se la dio, entonces necesita dárselas a otras personas. Dice la palabra de Dios que dice, y será llena la tierra del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, dice Apocalipsis 7:9. Y he aquí, y después de esto, he aquí, miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de pueblos, tribus y lenguas, de toda etnia, y estaban delante de la presencia del Cordero, de vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, dice la palabra de Dios. Hermanitos, yo les animo, les insto a que nosotros seamos como la tribu de Isaacar, preciosos hermanos, entendidos en los tiempos. A veces nosotros sabemos que hay un mundo, pero no sabemos nada del mundo y nos encerramos en nuestro propio mundo. Y volvemos otra vez a nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades emocionales, y nuestras necesidades solamente se limita a eso. Nuestro mundo es
nuestras necesidades. ¿Y qué es mi necesidad? Mi necesidad es mi familia, mi necesidad son mis hijos, mi necesidad es mi pareja, mi necesidad es mi trabajo, mi necesidad es mi mundo. Entonces, pero entonces no podemos ser entendidos los preciosos hermanos. ¿Qué sabemos del libro de Daniel? Entendemos la profecía, sabemos que ya está siendo el tiempo final para que el Señor venga. Ya estamos en el tiempo casi de la, ya estamos en el tiempo casi de la última, de la cuarta bestia. Los profetas lo decían. ¿Entendemos esos tiempos? ¿Sabemos leer profecía? ¿Entendemos Daniel? ¿Hemos entendido a los profetas? ¿En qué tiempo hablaban los profetas? ¿Quiénes eran los reyes en ese tiempo? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? ¿Cómo vivía el pueblo? ¿Y cómo viene ahorita el tiempo, hermanos? ¿Entendemos Apocalipsis, hermanos? A veces tenemos 20 años y no hemos logrado entender el libro de Daniel. No sabemos ni cuál es la primera bestia, ni la segunda, ni la tercera. Miremos ahorita, hermanos, cómo se está haciendo, cómo se está juntando el mundo, cómo se están revolviendo y reuniendo y poniéndose las cosas en su justo momento y se están como las piezas de un rompecabezas se están uniendo. Seamos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Veamos los tiempos, veamos nuestro alrededor solamente, hermanos. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seamos también como cuando los hermanos Pablo y Silas llegaron hasta Berea. Y los judíos que estaban en Berea los recibieron con toda solicitud, sí, pero ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas sean así. Escudriñemos, Señor, escudriñemos nosotros la Biblia, escudriñemos los tiempos, queridos hermanos, veamos el mundo, qué es lo que está sucediendo, cómo están los gobiernos. Los gobiernos de Asia hacia Menor, hacia Central y el lejano Oriente. ¿Sabemos cómo está el Evangelio por ahí? Veamos las cosas, aprendamos a leer los tiempos de Dios. Jesucristo nos dio una promesa, Él pronto volverá. Y si nosotros pensamos en la Z, ¿es realista pensar en Z? Sí, es realista, es promesa de Dios. Es promesa de Dios que a todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación estarían allí con ropas blancas. Dice la palabra de Dios. La otra diapositiva, pastor, por favor, dice la palabra de Dios, dice para que el mundo, es una promesa de Dios. Y en la otra diapositiva, pastor, por favor, dice que para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Un poquito más atrás, ahí hasta ahí. Hasta ellos como también me has amado a mí. Jesucristo les enseñó a sus discípulos a pensar, a saber acerca de la Z. Porque dijo que el evangelio será predicado antes de su regreso a todas las naciones de la tierra. Y si, queridos hermanos, nos damos cuenta y abrimos un poquito nuestro panorama, vamos a empezar a ver que el evangelio
está por varias partes del mundo. Una de las herramientas es el Internet. Está llegando a varias partes del mundo. Ahora sí, pastor, en la otra, vamos a ver algunos pasos esenciales que nos van a ayudar a llegar a la Z, a la meta final. Y uno de los pasos es la oración. Se adelantó un poquito, hermano. Ya vieron en los hermanos. La oración. Entonces, el primero es oración. La oración es esencial. Es una parte importantísima. Es un pilar para que el Señor pueda usarnos y llevarnos a la meta. Pero ¿qué pasa? Tenemos un enemigo, hay un enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Si le da un clic, pastor, es Satanás, que se ríe de nuestros esfuerzos. Dice que se burla de nuestra sabiduría. Pero, y en el otro clic, pero tiembla cuando nosotros oramos. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra. Si oramos nosotros, queridos hermanos, como debemos orar los hijos de Dios, créanme que todas las cosas se van a realizar. Y claro que sí, van a empezar a plantar nuevas iglesias. Créanlo. Dice Mateo 9:38, dice, oremos, roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies. Y si nosotros estamos orando, quizá nos levante a nosotros como obreros para que seamos enviados a la mies. Dice Timoteo, primera de Timoteo 2:14, creo que está en la otra diapositiva, dice, exhorto a que todos hagan rogativas, hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos, dice. Y el 4 dice, el 3 dice, porque es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, nuevamente, y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos la obligación de orar por los líderes, por todas las personas que están en eminencia. Y ¿saben qué? En Apocalipsis nos dice cuál es el resultado de la cena. ¿Cuál es el resultado de las oraciones de los santos? El segundo paso, ahora sí, pastor, es el amor y la unidad. Y aquí les puse unas manitas que todas están conformando un corazón. Ese es amor y esa es la unidad. Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conoceráis, dice la palabra, en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Queridos y amados hermanos, nosotros, preciosos, chulos hermanos, perdón si dije una palabra indebida, inadecuada, nosotros debemos amarnos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos de ver amor y unidad entre el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces, y sucede en todos lugares, en todas las iglesias, siempre hay conflictos y hay problemas entre hermanos. Pero nosotros, los que hemos conocido a Dios, los que nos hemos acercado a Dios, los que hemos avanzado, dice la palabra de Dios que nos lleva de gloria en gloria.
en una madurez cristiana, hermanos, sea maduro, sea maduro, sea maduro. Ya no beba lechita, sea maduro. Entonces, hermanos, vamos a avanzar. Nos va a llevar de gloria en gloria. Vamos a avanzar un peldaño más. Y vamos a llegar a esta parte que es amor y unidad y vamos a empezar a comprender al hermano. Sí nos van a doler cosas, sí vamos a tener cosas, pero hay una parte de nosotros que nos dice y que nos enseña perdón. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que perdonemos 7 veces, ¿cuántas? 70 y qué, 7 veces 7. Sin amor, queridos hermanos, y unidad, el mundo nos va a ver solo como unos sectarios. Este es un movimiento religioso. Mire su vida. No van a ver a Cristo en nosotros. Ese es amor y unidad. Y la otra es visión. Y sigue este hombrecito mirando allí, viendo para... Tiene una visión, está viendo la visión. Yo me imagino que todos nosotros deberíamos de estar pensando ahorita y estar como este hombrecito viendo ahí el telescopio y viendo una visión. Llevar almas a los pies de Cristo. No sé. Y visión 2, debemos de pensar en Z como una tarea global que incluya a todas las personas de todos los lugares. Hay un refrán que dice, y se ha modificado mucho, pero más o menos dice así: si no sabes a dónde vas, cuando llegues, estarás perdido. Si no sabemos, hermanitos queridos y amados hermanos, si no ponemos una estrategia con una meta, al final podemos llegar a ella, pero nada más se va a convertir en puras actividades. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, tal vez ya hayamos llegado, pero no sabemos. Si no sabes a dónde vas cuando llegues, estarás perdido. ¿Cómo vamos a saber si hemos llegado? Si no sabes a dónde vas, ¿cómo vamos a saber a dónde si no conocemos la meta? En cambio, hermanos, si sabemos a dónde vamos, vamos a llegar aunque no nos sepamos el camino. Si conocemos la meta, si tenemos la visión bien puesta y estamos empapados de lo que queremos hacer y tenemos nuestras estrategias y tenemos nuestros planes a corto, mediano y largo plazo, entonces sabemos a dónde queremos y nuestra meta es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Debemos conocer esa meta. Aunque ustedes no conozcan el camino ni qué estrategia van a seguir, aunque no conozcan, van a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque ya saben, porque ya la conocen. ¿Y cuál es su meta? ¿Y cuál es la meta de todo cristiano, queridos hermanos? Y la otra es evangelismo y discipulado. El evangelismo y discipulado. Bueno, ya tenemos nuestra meta, ya sabemos que tenemos que evangelizar, pero que tenemos que recorrer la siguiente milla. Entonces viene la parte de evangelismo y discipulado. Entonces ya somos ya embajadores, personas, discípulos que están discipulando a otra gente. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice la de 2 de Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La iglesia tiene que enviar embajadores donde hay pocos o donde no hay creyentes. Debemos de llegar a todos los lugares donde no se ha oído la palabra de Dios.
Dice Romanos 15, 21, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Y otra de las fases para llegar a la meta es la fundación de iglesias. La fundación de iglesias. Si nos vamos a la otra diapositiva, pastor, para que suceda la fundación de iglesias, para que suceda la Z, la iglesia tiene que estar en todas partes, siendo testimonio para todo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Empezando nuevos grupos familiares, empezando nuevos grupos pequeños, empezando los grupos de mate, hermanos. La iglesia la iglesia debe ser la presencia de Jesucristo en la tierra. La presencia de Jesucristo en el lugar donde se desenvuelve. Usted dentro de la iglesia es la presencia de Jesucristo. Usted en su trabajo es la presencia de Jesucristo. Usted en su casa es la presencia de Jesucristo. Usted debe de ser testimonio. Dice Efesios 1, 22 y 23, dice que Él es la cabeza sobre todas las cosas y Él es nuestra cabeza como iglesia. Y dice la palabra que Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. No. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Qué más? Pastores y maestros. Pastores y maestros. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Aunque no lo creamos, pero es la promesa de Dios, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es una promesa de Dios. Podemos, hermanos, podemos. Y pensar en Z resulta en acción Z. Y esta vez esa es la parte mucho más difícil para algunos. La parte de los dineros. Esta es una parte que... Pero recordemos a una mujer que no tenía nada y dio su monedita. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Más bienaventurado es dar que recibir, dice Hechos 20:35. Dar es una parte fundamental dentro de la fundación de iglesias. Les dijo a los corintios, abundad también en esta gracia, les dice a los corintios. Dios, hermanos, Dios les va a sostener si ustedes están pensando en financiar la obra de Dios. En financiar la obra de Dios, hermanos. ¿Qué les dijo el apóstol a los filipenses? Dice, les dijo, yo deseo que den, porque ellos apoyaban al apóstol Pablo, dice, pero dice, yo deseo, sí, yo puedo, yo trabajo, yo hago tiendas, pero dice, yo deseo que este fruto abunde también en su cuenta, hermanos. Para que sea olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice el apóstol, mi Dios suplirá pues todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si usted se le va a dar de vuelta una medida, digamos que esta es una medida, pero la van a llenar la medida y le van a hacer así.
una medida mecida y rebosando. Así va a regresar lo que usted dé. Entonces las finanzas son parte importante, hermanos, en la parte de la plantación de iglesias. Y finalmente, en la estrategia Z, dijo John Wesley, dice, en cada acción, reflexione en el fin. Pensar que todos nuestros planes, los que implementemos, todas las estrategias estén pensadas para el final, solamente ahí van a tener un impacto tremendo. Hermanos, eso es pensar en Z. El siguiente parte, pastor, tiene la siguiente, unas preguntas para considerar que no vamos a detenernos, es parte de su tarea. Y vamos a ver ahorita la siguiente clase, la siguiente lección, que es la Gran Comisión y la siembra de iglesias, que está en la siguiente diapositiva. ¿Por qué me estoy yendo de esta forma? ¿Por qué? Porque esta parte de la Gran Comisión y lo que hemos visto, nos estamos deteniendo un poco en lo que no habíamos visto, pero todo esto ya lo habíamos visto el trimestre pasado. Así que nos vamos rápido. Y porque todo lo que estamos viendo en esta semana y un pedacito de la otra es la base. Esto tienen que tenerlo bien al dedillo. Es la base para todas las clases posteriores. Y en las clases pasadas, en el trimestre pasado, estuvimos hablando todo el tiempo de Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 18 al 20. Lo que es la Gran Comisión. En la siguiente diapositiva, pastor, vamos a ver la Gran Comisión y la siembra de iglesias. Bueno, dice Mateo 28, 18, 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, queridos míos, ¿cuál es la tarea principal de nuestras congregaciones? ¿Cuál es la tarea principal de nosotros los discípulos? No es solamente prediquen el evangelio, no es solamente evangelizan. El objetivo principal de nosotros es hacer discípulos, que es el corazón de la Gran Comisión. Discípulen, enseñen. Eso es hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Yendo. Ya sabemos que el bautismo es, ¿cuál es nuestra tarea principal? Entonces, es el bautismo, la conversión de pecado, la regeneración de nuestra vida. Yo les he comentado que, bueno, sigamos. Y el segundo punto es enseñando, llegando a ser como Cristo, bautizando. Dice la palabra de Dios que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Dice la palabra, arrepentíos y creed en el evangelio. Dice. Y dice Romanos 6, 3, 4, dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así también nosotros andemos, dice la palabra, en vida nueva. Entonces, queridos hermanos, las tripletas de oración van a servir para esto. Vamos a seguir orando hasta que se bauticen y seguir orando para que Dios nos dé la habilidad de enseñar y ser discípulos, realmente que discipulen, a ser nuevos discípulos. ¿Para qué? Para que esos discípulos hagan otros discípulos. Dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la palabra de Dios. Así que debemos de capacitar a la gente para que sean seguidores de Cristo. Y debemos de capacitar a la gente para que sean discípulos de Jesús. Debemos enseñarles que obedezcan sus mandamientos. Debemos de enseñarles que dejen en lo pasado. Debemos de llevarles a Jesucristo y que cambien de manera de pensar, manera de ser, y que discipulen a otro. Este es un principio, hermanos queridos, ese es un principio, el principio de la plantación de iglesias. ¿Y cuál es? Eso apréndanse, lo que es la multiplicación de discípulos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el alcance de la gran comisión, cuál es el alcance de lo que es la plantación de iglesias. Dice la palabra que toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días, Dios le dio toda la autoridad a Jesucristo. Y Él comisionó, con su autoridad, comisionó a sus discípulos. Jesús tiene toda la autoridad y con esa autoridad envió a sus discípulos y les dijo todos los días, hermanitos preciosos, evangelizar y discipular no es una tarea trimestral ni es una tarea por evento. Implica trabajar todos los días, discipular a las naciones. No solamente fue labor de los discípulos, es labor nuestra, para todos nosotros, todos los creyentes. Entonces tenemos que ir hacia donde, ¿se acuerdan de los ratoncitos y de los hombrecitos? Tenemos que ir a buscar queso. Ir a buscar queso donde tengamos, no sea que nos quedemos como uno de los hombrecitos llorando por su queso añejo. Su queso añejado, así como algunos otros, no, es que nuestra iglesia en la antigüedad hacíamos, no, ya las cosas pasaron y aquí todas son estas nuevas, ¿no? Dice la palabra de Dios que cada mañana, ¿qué dice? Nueva es cada mañana. Debemos de obedecer la gran comisión. Estaré con ustedes, esa es la promesa de Dios. ¿Y cómo nos va a llevar Dios si realmente somos hijos y siervos de Dios? Yendo debido a una persecución, ya lo hemos platicado el año pasado, el trimestre pasado, o yendo debido a la obediencia a Dios. Lo que deberíamos hacer es ir por obediencia a Jesucristo. Debemos de ser una iglesia obediente, queridos hermanos. Nuestras crisis como personas, las crisis que suceden en las congregaciones, queridos hermanos, deben de ser utilizadas como un propósito. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y el mandato es ir a todas las naciones hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Hagan discípulos, vayan.
bautícenles, enséñenles, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Él va a estar ahí siempre. En la siguiente diapositiva, pastor, vamos a ver la gran comisión y la plantación de iglesias por saturación. Bueno, ya estamos, mientras nosotros estemos plantando iglesias, mientras estemos abriendo congregaciones locales, vamos a estar haciendo discípulos en cada lugar, en cada nación. La gran comisión y el propósito de la iglesia. Muchas veces, queridos hermanos, ya lo hemos comentado muchas veces que la iglesia cree que existe para servirse a ella misma. O nosotros mismos como hijos de Dios creemos que el evangelio ya terminó con nosotros, ya soy salvo y se acabó. Pero no, ahí empieza. Y nuestra tarea es ir, hacer. La iglesia existe para salir y llevar los programas que tenemos nosotros. Llevar el evangelio. Esa realmente es la razón de ser de cada iglesia. Esa es la razón de ser de cada iglesia. Llevar el evangelio de salvación. Multiplicarse, plantar nuevas iglesias. Todos los programas que hay y todos los ministerios de la iglesia, queridos hermanos, se deben de evaluar y estos se deben desarrollar para ver si sirven, si están sirviendo para este propósito divino. Plantar iglesias. Y este pequeño diagrama, ¿ven cómo es un círculo de edificación y cumplimiento? La iglesia cumple la gran comisión y al mismo tiempo la iglesia se edifica. Nosotros como personas cumplimos, obedecemos, hacemos la gran comisión y nos edificamos. Y en la otra diapositiva vamos a ver nosotros como líderes, y yo creo que ya les han dado aquí, estaban comentando la vez pasada que les han dado la clase de descubrimiento de dones espirituales. Bueno, pues ya descubrieron sus dones espirituales, hay que capacitarles también para compartir su fe. Esa es la parte clave. Tienen que ayudarles a los nuevos con si hacen ustedes su testimonio y deben de hacerlo ya, entonces van a ayudarles a otros a hacer su testimonio. Les van a capacitar para que hagan y compartan su testimonio a los inconversos. Esa es la clave, queridos hermanos. Ustedes evangelizan, pero de ya les están enseñando a los nuevos conversos a dar su testimonio a otros que no están convertidos, a sus amigos que no están convertidos, en su primer amor. Y enseñarles la necesidad del evangelio que hay en el mundo. Y darles una visión para orar y apoyar económicamente. Esa es la clave de lo que es la plantación de iglesias, queridos hermanos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Recordemos cómo Jesucristo enseñó y encargó, les enseñó a 12 personas, a 12 discípulos. Les dio el mensaje y les dio un ministerio. Y ellos multiplicaron el trabajo. Este mismo trabajo nos toca hacer a nosotros. Vemos este cuadrito y si pensamos, ¿cómo vamos a cumplir la gran comisión? La gran comisión se va a cumplir de esta manera. En este cuadrito tenemos la gran comisión, el evangelismo,
la enseñanza y los resultados. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es volver a Cristo, ya lo dijimos, y bautizarse. ¿Qué es la enseñanza? Es el discipulado. Vamos a ayudar a los demás a llegar a ser como Cristo. Vamos a enseñarles a obedecer a Cristo. ¿Cuál va a ser el resultado de estas dos cosas? El resultado va a ser que hagamos discípulos, tengamos discípulos, que eso es lo más precioso que hay. Vamos a ver, en una iglesia establecida y establecida, pongamos nuestras congregaciones locales, que ya son iglesias establecidas, y la gran comisión. En la iglesia establecida no siempre hay evangelismo. Enseñanza, sí, siempre hay enseñanza en las iglesias establecidas. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Se pueden hacer discípulos en las iglesias establecidas no teniendo evangelismo? Quizá puedan hacerlo. Tal vez poco o tal vez nada. Y vemos el ejemplo del evangelismo sin iglesia. De las personas que van y evangelizan, de los evangelistas que van y evangelizan, o de las personas que hacen eventos esporádicos de evangelismo. ¿Hay evangelismos? Sí, sí hay evangelismo. ¿Hay enseñanza? O sea, el discipulado no siempre. ¿Cuáles son los resultados de esas reuniones, métodos, de esos métodos, perdón? Quizá hayan resultados, sí, quizá hagan discípulos o quizá no. Ustedes saben. Y el último método que es plantando iglesias. ¿Hay evangelismo? Debe de haber evangelismo, es necesario hacer evangelismo. Siempre, 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 siempre. No parar, no parar, no parar. ¿Hay enseñanza? Sí, porque después del evangelismo viene el discipulado, viene la enseñanza y no parar hasta que ese esté discipulando a otro, que esté enseñando hasta que... No parar hasta que esté evangelizando a otro. ¿Hay resultados para ser discípulos? ¿Hay discípulos? Sí, hay discípulos. El evangelismo sin iglesia, el evangelismo solamente este método de esporádico que a veces tenemos por trimestres o por, no sé, sin iglesia, produce convertidos, pero no tienen muchos resultados en que los nuevos convertidos hagan discípulos y solo se quedan sentados en la banca varios años. La plantación de iglesias, queridos hermanos, es el mejor método que podemos tomar para compartir el evangelio de salvación. Todos los programas de la iglesia, recuerden, todos los programas, todos los esfuerzos que hagamos, todos los ministerios deben de contribuir a la meta, a pensar en Z, la gran meta, la gran comisión. Solamente así va a ser completada la gran comisión. A medida que la iglesia reconozca la autoridad de Cristo y que sea obediente a la tarea que le ha mandado, que es la gran comisión, a medida que la iglesia empiece a plantar una nueva iglesia, va a cumplir el mandato de hacer discípulos a través del evangelismo a nuevos convertidos. Y así van a avanzar, hermanos. En la siguiente diapositiva tenemos unas tareas, unas preguntas para considerar y el siguiente plan de acción. Hermanitos, les animo a hacer los planes de acción y a seguir listos con sus tareas. Terminamos por ahora la clase.
Y mañana, primero Dios, vamos a tener una clase de iglesia, la primera clase de la materia iglesia. Bien, ¿hay tenemos unos minutitos para compartir si hay alguna pregunta o algo que quieran, si están asustados o quedaron claros, animados? ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Sí, hermana. Bueno, asustados, no sé si tan asustados o todavía no nos asustamos tanto, pero estamos recalculando. No, mi hermana, tengo una pregunta nada más respecto a las tareas. Yo había visto yo descargué las dos presentaciones, bueno, no son presentaciones, los dos documentos en Word de las clases que usted acaba de dar, donde vienen estas preguntas. ¿Esas van a estar en la plataforma o nosotros las tenemos que copiar y pegar en algún foro dándole respuesta? Porque escuchaba que usted decía que hay que darle respuesta a esas preguntas el fin de semana como parte de la tarea. ¿Nosotros las copiamos y las pegamos? ¿Se va a crear algún foro para ello? Yo estaría feliz si ustedes la responden y en Word y se las envían al pastor Abraham o me las envían directamente a mi correo electrónico. Ah, bueno, ok. ¿Hay correo electrónico? No. Sí. Ruth, perdón, permiso. Podría ser, Ruth, que ya los alumnos están acostumbrados a subir los trabajos a la plataforma. Lo que puedo hacer es habilitar un espacio para que cada alumno escriba sus respuestas en Word, ¿no es cierto? Hagan sus planes de acción, hagan su testimonio, todo, y lo suban a la plataforma. Y yo habilito un espacio para que cada semana tengan ese espacio para subir sus trabajos. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ajá. Creo Bueno, que ya lo quedó dejé. contestado. Soy nueva yo todavía en esto, soy nueva. No se preocupe, hermano. No, sí, por eso preguntaba, porque normalmente hacemos así, se abre un foro, que es un espacio donde todos podemos subir nuestros trabajos, y bueno, eso sería cada semana entonces, lo que usted nos vaya asignando. Ok, hay dos clases, de esas dos clases, las dos tandas de preguntas tenemos que responder. Sí, cada semana vamos a tener unas materias. La siguiente semana toca iglesia, visión nuevamente y oración. Tocan esas tres materias, pero ya cada clase de cada materia tendrá sus preguntas y sus planes de acción. Por eso es bueno que vayan cada semana y no se vayan atrasando. Son pequeñitas las preguntas. Sí. Bueno. Y yo les recomendaría que cada alumno debe de tener su material impreso. ¿Por qué? Para que y antes de la clase ustedes deben de estudiar, por ejemplo, viene la clase de iglesia. Deben de estudiar la clase de iglesia y la clase de... Y Alemán, no sé si le mandé al pastor la parte de oración, no recuerdo. No, todavía no. ¿No? No, de oración no. Bueno, la idea es entonces tenerlo de preferencia impreso. Sí, yo había leído ya los dos documentos de Word que usted, que ya están en la plataforma. Claro, la idea es estudiar para tener un poco más claro de qué se va a tratar la clase y por ahí surgen dudas entre que uno lee. Exactamente, esa es la idea para que abarquemos y avancemos rápido, para que no nos detengamos. Y otra cosa, yo quiero que tengan impreso el material para las personas que se les dificulta mucho o le batallan con lo de la tecnología. La tecnología, sí, y hacer sus comentarios o algo, pero hay personas aquí que son, pero no sé cómo decirles, son muy hábiles con esto de la computadora, que no necesitan tener
la clase, las materias impresas, los manuales impresos. Pues ahí van haciendo sus notas, pero yo les recomiendo, eso sí, que necesitan leer, tener su manual a la mano cada vez que vayamos a tener una clase. Claro, Para sí, que porque vayan. yo las descargué, por ejemplo, no se distingue por la luz, pero yo las descargué y sí, bueno, están ahí también, bueno, está todo lo que usted viene dando. Entonces, bueno, si no se nos hace complicado, lo podemos dejar en el celular. Sí, 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 y sus anotaciones donde Bueno, sí, ustedes quieran. anotaciones aparte. Sí, sí, gracias, hermana, gracias. Bueno, entonces Bien, haremos la tarea correspondiente. Gracias, hermana. Dios le bendiga. sí, gracias. Y otra cosa que les recomiendo es que busquen todos los versos. Busquen los versos que están ahí en la clase. Bueno, queridos hermanos, ya son las 4. Si no hay algo más, cerramos. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dice en el sílabo que las tareas de esta semana tenemos hasta el día 24 de abril para entregarlas, ¿verdad? No recuerdo. Sí, aquí dice, entrega el 24 de abril para la primera semana. Bueno, si así dice. La segunda semana, 1 de mayo. Y así cada semana tiene una fecha límite. Sí. Y son domingos todos, me parece, Lucy. Está Sí, bien sí. como vos decís. Entonces, para esta semana, todas estas tareas, todo ese bloque lo vamos a subir junto, todo el bloque de la semana, ¿verdad? Sí. Entiendo así. Sí. Hasta el día 24. El 24. Ok, gracias. Gracias. El día 1, el 8, el 15, el 22 y 29, si no mal recuerdo. Ok, está bien. Bueno. Sí. Entonces, es todo, ¿verdad, pastor? Sí, sí, mi querida Ruth, por mi parte no, ni nada más, solo vos. Bueno, es todo. Entonces terminamos la clase.